Es francamente preocupante lo que está pasando con la lucha por restituir la democracia en Venezuela y hacerla inclusive mucho mejor que la que teníamos antes. Ustedes conocen a Alan Bruer Carías y quién mejor que alguien que sepa de constitución, que sepa de justicia y que tenga todos los méritos que tiene Alan Bruer Carías para que nos diga qué es lo que está pasando. Voy a leerles algo de lo que es Alan Bruer Carías. Como ustedes saben, es venezolano, es abogado, es profesor universitario. Se graduó como abogado en 1962, como doctor en Derecho en el 64 en la Universidad Central de Venezuela, con menciones de summa cum laude. Desde el 63 fue profesor en la universidad. Entre el 78 y el 98 se desempeñó como jefe de la Cátedra de Derecho Administrativo, jefe del Departamento de Derecho Público y director del Instituto de Derecho Público. Igualmente fue profesor visitante y profesor de posgrado de algunas de las más importantes universidades de Europa y de Latinoamérica. Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Fue vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado con sede en La Haya, de la cual fue vicepresidente entre el 82 y el 2010. Es miembro de la Academia de Ciencias Políticas Sociales de Venezuela. Bueno, ya con eso es más que suficiente para decirle que tiene voz y voto y autoridad para orientarnos en qué es lo que está pasando, si es constitucional, si es legal, lo que se va a ratificar posiblemente en pocas horas de este mes de diciembre y luego en enero, en la primera semana de enero. Se acabó el interinato, ha servido para algo, pero es legítimo lo que quieren hacer los diputados de estos llamados del G3. Vamos a ver qué nos dice él. Bienvenido, Alan Bruer Carías. Bueno, muchas gracias, Napoleón, por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Yo te diría que estoy aquí básicamente como observador de la trayectoria constitucional de Venezuela desde que eh, tengo uso de razón intelectual y profesoral. O sea, tengo 60 años eh, siguiendo el proceso constituyente y constitucional venezolano en toda forma, desde que me inicié en la actividad de investigación, y esa la he seguido teniendo, particularmente en estos últimos 20 años, donde he tenido eh, interés y he escrito sobre todo lo que ha venido ocurriendo en el país desde el punto de vista constitucional. Y eso mismo, pues, lo he hecho respecto a lo que está ocurriendo en este momento. Tú dices que es preocupante, absolutamente preocupante. Eh, Busqué en el diccionario de la Real Academia la palabra disparate y dice dicho o hecho totalmente absurdo, equivocado o carente de lógica y sentido. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con este proyecto aprobado eh, en primera discusión, con esta pretendida reforma del Estatuto de Transición a la Democracia, que supuestamente elimina el gobierno interino. Como te dije, lo considero un soberano disparate, inconstitucional, por una razón muy elemental, que el gobierno interino no fue creado por la Asamblea Nacional. No puede, por tanto, la Asamblea Nacional eliminar lo que no ha creado, lo que no es producto de ella. Y ahí está la base de la gran confusión. Yo creo que hay que recordar, Perdón, ¿y quién creó entonces el gobierno interino? asumió el gobierno interino en virtud de la Constitución, no porque se lo haya otorgado nadie, ni la Asamblea. Por eso es que es importante recordar cuál es el origen de todo esto. El 10 de enero del 2019, el entonces presidente en ese momento de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en virtud de que en ese momento, 10 de enero del 2019, no existía presidente legítimamente electo para juramentarse para el periodo 2019 al 2025, no existía porque la propia Asamblea había declarado inexistente la
la supuesta reelección del señor Maduro en mayo del 2018. Con base en esa situación, conforme al artículo 233 de la Constitución, que habla de falta absoluta, el presidente de la Asamblea asumió como obligación constitucional, no porque nadie se lo haya dado o lo hayan nombrado, él asumió como obligación constitucional el carácter de presidente encargado de la República. Cargo y funciones que tiene que ejercer hasta que se elija en elecciones libres, justas y confiables un presidente de la República para ese periodo constitucional, ahora para completar el periodo constitucional hasta el año 25. Esa es la realidad constitucional. Eso ocurrió en enero del 2019. Todo eso ocurrió antes de que el 5 de febrero, o sea, un mes casi después, la Asamblea Nacional sancionara el Estatuto de Transición a la Democracia, que es el que ahora se quiere reformar nuevamente. Es decir, la asunción del presidente encargado, Juan Guaidó, precedió y es independiente del Estatuto de Transición. Esa condición de presidente, esa condición constitucional de presidente encargado, insisto, y esto es lo más importante a tener en cuenta en este análisis, no fue creada por la Asamblea Nacional y por eso esta última no puede eliminarlo. Derivó del mencionado artículo 233 de la Constitución directamente, no pudiendo la Asamblea Nacional eliminar, por tanto, el gobierno interino, que es la consecuencia de la existencia de un presidente encargado independiente de la Asamblea. O sea, por eso es que digo que es un soberano disparate. O sea, todo eso, independiente de que se haya sido bueno o malo, que se haya cumplido el objetivo principal o no, Mira, que sea Juan Guaidó o Perico de los Palotes. Napoleón, yo tengo 20 años fuera de Venezuela. Yo no conozco a Juan Guaidó, no lo he visto, no me lo han presentado, tú tampoco, no he hablado nunca con él por teléfono ni por ninguna forma, de manera que no. De lo que, por supuesto, conozco, veo que fue una persona que con coraje asumió la obligación constitucional, porque no es que se lo da un carácter, no, fue una obligación constitucional, asumió esa responsabilidad y lo ha hecho con todo empeño durante todos estos años. De manera que no estamos ahora juzgando si lo hizo bien o si lo hizo mal, si se han logrado los objetivos o no, de que se habían todo el mundo planteado y que todo el mundo había querido, porque eso es un tema que es la historia la que nos está diciendo cuál es la situación, eso no se va a cambiar con una reforma, de manera que el tema no es si es bueno o malo, el tema es cuál es la situación constitucional existente y por qué esta reforma que se plantea es un disparate, porque es absurdo, porque parte de supuesto falso Un y momentico, además es una cosa es que sea un inconstitucional. disparate y otra cosa es que eso sería lo gravísimo, anticonstitucional. Claro, Entonces, el partido de Capriles, el partido de Maracaibo, pero es que del de Zulia nuevo y te el digo, partido de Borges. perdóname, Ajá. Napoleón, si tú me enumeras los partidos, tampoco he seguido el tema de los miles de partidos que hay, ni de sus dirigentes y de No, las no, yo divisiones, digo porque porque, desde fuera eso no es para mí lo esencial. claro, lo que quiero decir es que los diputados de esos tres partidos son los que hicieron mayoría para eliminar. Claro, pero entonces Eso es por eso, anticonstitucional lo que hicieron, claro, lo que entonces, pretenden hacer. además de ser disparate, porque es absurdo, esa reforma aprobada de dar continuidad constitucional a la Asamblea es inconstitucional, porque pretende eliminar el gobierno interino y crear, que no se puede, y crear un gobierno parlamentario, un gobierno de asamblea. Eso ya lo intentaron hacer en las dos ocasiones en que se ha reformado el estatuto. Lo que pasa es que tenemos poca memoria en el país. Se intentó crear esa especie de gobierno parlamentario de la asamblea y las dos veces anteriores falló, por absurdo, por inconstitucional. Ahora de nuevo insisten estos proponentes.
Eso es inconstitucional por violación al principio de la separación de poderes. No se puede atribuir a la Asamblea Nacional, a la comisión delegada de la Asamblea Nacional, que parece por el estatuto que es la única que va a gobernar, ni a un consejo de administración y protección de activos, unos señores de un consejo, no se le pueden atribuir a esos órganos legislativos competencias que el estatuto de transición le asignó a los órganos del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Si se aprueba esa reforma, la Asamblea incurriría en una tremenda inconstitucionalidad por violación del principio central de todo país moderno, que es el principio de la separación de poderes. La Asamblea además usurparía la autoridad del presidente en el esquema constitucional y de acuerdo a la propia Constitución 138, ya que de que lo que se quiere es que evolucionar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Bueno, de acuerdo a la Constitución, los actos que pueda dictar esa Asamblea en el futuro son nulos por usurpación de autoridad, como lo dice el artículo 138 de la Constitución. Lo que es importante aquí tener en cuenta, en definitiva, es que la Asamblea Nacional no puede eliminar la historia, no puede eliminar los hechos políticos acaecidos en el país, como que en el 2019, por ausencia de un presidente electo para juramentarse para el periodo 19-25, el presidente de la Asamblea de entonces, el señor Guaidó, asumió como presidente encargado. Eso es un hecho político, histórico, eso no se puede eliminar. Razón por la cual si se aprueba la Asamblea, si se aprueba esta reforma y la Asamblea asume inconstitucionalmente las funciones de gobierno interino, eso aparte, por supuesto, de originar un monumental caos gerencial con una administración colegiada de carácter parlamentario en paralelo al gobierno del presidente encargado, eso sería un absurdo y una usurpación, pero con el agravante de que esa usurpación, esa administración paralela parlamentaria no afecta el estatus del presidente encargado, si es lo que se busca, quien, al contrario, tendría que seguir ejerciendo sus funciones como gobierno interino, aún incluso en mi criterio, si dejase de ser presidente de la Asamblea. Ese es el hecho histórico en el 2019. ¿A quién se nombró? Al que en el momento era el presidente de la Asamblea. Ese fue el presidente encargado, el señor Guaidó. Lo haya hecho mal o bien, y ese no es el tema ahora. El señor Guaidó asumió esa responsabilidad. Los países extranjeros reconocieron la asunción de esa responsabilidad. Y creo que hay que ser serio, como pienso que es el señor Guaidó. Eso se asumió seriamente. Los países extranjeros reconocieron esa realidad constitucional seriamente. Con eso no se puede estar jugando. Por eso, lo único que deseo es que no se llegue a cometer el disparate que está en esa propuesta que se aprobó en primera discusión y que sería, además, a todas luces, inconstitucional. Lo que originaría sería el caos. Eso es lo que se quiere. Ahora, es muy Creo que eso no grave, tiene lógica. es muy grave violar la Constitución. Siempre han acusado Perdón. a los gobiernos de violar la Constitución. En cambio, por ejemplo, Marcos Pérez Jiménez, que era una dictadura, ¿no? Inventó esas elecciones que no eran elecciones presidenciales, sino un revocatorio, porque la Constitución lo obligaba. Entonces ya no es importante la Constitución, ya la Constitución es una letra muerta tanto para el régimen de Miraflores como para esta gente que quiere destituir a Guaidó, porque aparentemente Guaidó es el responsable del fracaso de no haber acabado con la dictadura venezolana. Da la impresión que ellos no tienen ninguna responsabilidad y que estaban en contra de todo lo que hacía Guaidó. No, pero eso no se lo cree nadie, ni ellos mismos.
Es decir, decirle a eso al país, decirle a eso a algún gobierno extranjero, eso no se lo cree nadie, ni ellos mismos, porque en el año 2019, después de que Juan Guaidó asumió la presidencia interina, el, la Asamblea Nacional, donde estaban todos estos señores, dictó un estatuto para regular un proceso de transición. Y ahí hay previsiones sobre el gobierno interino, como es lógico. Ahora, ¿qué tenemos? Una reforma que, como se dice en la exposición de motivos, tiene dos objetivos: otorgar a la Asamblea Nacional competencias especiales para continuar y luego eliminar el gobierno interino. Esa es una expresión que está en la propia exposición de motivos de lo que fue aprobado. Con eso, lo que están es creando el caos, porque, insisto, ni una cosa se puede hacer, ni la otra se puede hacer. Van a crear una asamblea como poder ejecutivo, es decir, un gobierno parlamentario. Eso no va a ser aceptado en el país porque es inconstitucional y además en ninguna parte del universo. Sobre todo, el principio fundamental en todas partes, hoy por hoy, y en todos los países democráticos, que fueron los que reconocieron al gobierno interino del presidente encargado Juan Guaidó, es que las relaciones exteriores las dirige el Poder Ejecutivo. Ese es el principio universal. Está en todas las constituciones, no solo en la de Venezuela. ¿Cómo vas a ignorar eso y vas a decirle ahora al mundo? No, es que aquí las relaciones exteriores eh, las va a dirigir una asamblea, un cuerpo legislativo. Eso es contrario a todos los principios constitucionales a todo lo que se pueda pensar en un Estado de Derecho. Y luego, pretender decir, no solo asumir inconstitucionalmente funciones ejecutivas, que es inconstitucional, sino pretender decir que lo que se quiere es eliminar el gobierno interino, eso implica querer eliminar la historia. Y eso es Pero un no, un absurdo. momentico, ¿querer ir directo o eso implica un golpe de Estado? Claro, bueno, tú lo puedes calificar. No, no, pero legalmente, ¿qué es? No, es que yo voy más allá, es un disparate, porque tú no puedes eliminar la historia, no puedes decir en un texto que supuestamente es legislativo que tú vas a eliminar un hecho político que acaeció y que es real, que fue en el 2019. Eso es una cosa histórica. ¿Cómo vas a decir que eso no existe? No puede. Y El toda esa presidente. pelea no debilita aún más a la lucha democrática, a unos dirigentes que son reconocidos de esa asamblea, esos que están ahí hace años votaron por ellos y son la mayoría de los elegidos. Por Eh, supuesto, por supuesto que debilita toda la lucha a favor de la democracia que se ha desarrollado. Por eso te decía, el tema, tal como se planteó desde el año 2019, hilando constitucionalmente un régimen de transición y fundamentando ese régimen de transición, fue un proceso serio, un proceso que tomó mucho tiempo en poderlo fundamentar y que pudiera ser digerido y aceptado por la comunidad internacional. Esto que estamos viendo, en cambio, es poco serio. Parece una reforma que se lanzó como un globo a ver cuál es la reacción y a ver si esto pasa o no pasa, pero sin que se hayan medido realmente las consecuencias catastróficas que tiene para la democracia, para la estabilidad de la propia institucionalidad de la oposición, sino también catastróficos para el reconocimiento internacional que ha tenido la democracia o la parte democrática venezolana representada en el gobierno de transición que ha dirigido Juan Guaidó. Entonces, pienso yo como te digo, y hablamos al inicio, no he hablado nunca con el señor Guaidó,
Eh, Creo que tiene el coraje suficiente, que lo demostró desde el 69 para asumir sus responsabilidades constitucionales y él tendrá que decir qué hace ahora. En mi criterio, como te dije, esta reforma, si se llegaría a aprobar, no elimina el gobierno interino, es decir, porque el gobierno interino es una consecuencia del presidente encargado de la República. La reforma, por supuesto, no elimina ni puede eliminar a la presidencia de la República encargada. El presidente encargado está obligado constitucionalmente, como lo estuvo en el 2019, está obligado y en el 2019 lo asumió con toda seriedad, como está obligado ahora también a continuar, e incluso a continuar como presidente encargado, como dije anteriormente, en mi criterio, aun cuando no continúe como presidente de la Asamblea, porque una cosa es distinta, ser presidente de la Asamblea y ser presidente encargado, que Ahora, paralelamente Ujú. se realizaron las dos tareas en estos 4 años, producto de la excepcionalidad del régimen de transición con base en el artículo 333 de la Constitución, pero si él llegase a ser sustituido en la presidencia de la Asamblea, él sigue de presidente encargado desde el 2019 y esa condición no varía hasta que haya elecciones libres en este periodo hasta el 2025. Ahora, usted fue por décadas catedrático en la Escuela de Derecho, ¿no? Y no solamente en Venezuela, sino ha estado en las universidades más importantes, pero me interesa la de Venezuela y la enseñanza. Julio Borges es abogado. Yo no sé Fue si, alumno mío, ¿cómo? fue alumno mío. Bueno, y usted no le enseñó que eso es, que eso es Bueno, pero fue alumno anticonstitucional. mío hace muchos años, de 30 años, 25 años. Pero a eso iba. Ellos Capriles por lo menos se graduó de bachillerato, ¿no? Y Manuel Rosales no lo sé. Pero evidentemente para llegar a los puestos que han llegado, no deben ser ningunos bobos, ni mucho menos. No, 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 en Pero absoluto. le pregunto, ellos no saben que eso es anticonstitucional. No he hablado con ninguno de ellos. Igualmente, como no he hablado con Guaidó ni nada, no he hablado con ningún no de estos dirigentes, pero pienso que tienen que estar conscientes de la inconstitucionalidad y que ojalá su conocimiento, que lo tienen como profesionales, los ilumine al final y no se apruebe este disparate en Ramos Alú no es la tampoco práctica. ningún tonto, ni mucho menos, y sabe, creo que de todos es el más zorro ¿Quién? político, Ramos ¿Quién? Alú, que es la máxima Bueno, autoridad en acción Henry democrática. Ramos, que lo he oído, ese sí lo conozco desde toda la vida, pero y lo he oído pontificando mucho como abogado constitucionalista en sus intervenciones, cuando estaba incluso de presidente de la Asamblea. Nos daba clases de constitucionalismo con mucha frecuencia en sus discursos en la Asamblea. Bueno, no lo hemos, ese sí no lo hemos oído discursiar desde el punto de vista constitucional sobre esto que está ocurriendo. Lamentable. Entonces, ¿cómo hay que interpretar esta actitud de ellos que deben defender no su partido, no su grupo, no su empleo, no su estatus, sino el país? Porque el país los eligió para eso, Por supuestamente. eso, ¿Cómo, cómo se interpreta lo que están eh, 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 haciendo? Napoleón es incomprensible. Y por eso es que mi calificativo a esto, además de inconstitucional, es que es un disparate, una cosa absurda, que no tiene explicación, por tanto, y que el país tiene que reclamárselo. La opinión tiene que reclamárselo, como está ocurriendo en la actualidad. Y creo que si uno analiza todo lo que se ha escrito y dicho sobre este tema, que es bastante, hoy aparece inclusive en nuevos trabajos en la prensa y han circulado, lo que uno está seguro es que no hay ni un trabajo, ni un estudio que defienda esta arbitrariedad. Ni uno. No ha circulado ningún trabajo. O sea, no hay ningún sustento. Pero si están violando la Entonces, Constitución, sean quienes voten por eso, sean conocidos o no sean conocidos, pero tienen la autoridad de ser
miembros de la Asamblea Nacional elegida por votación hace mucho tiempo, pero elegida, eh, frente a la justicia, cuando haya justicia, ellos han cometido un delito. Cuando, si hacen eso, cometen algún delito. No, no, esto no es un tema delictual, es un tema de derecho constitucional, cometen una inconstitucionalidad y normalmente en un país eh, democrático donde hay una asamblea electa, la sanción es el voto. Eh, O sea que eh, uno eh, puede violar la Constitución y no está cometiendo un delito. no, delito no, está cometiendo una acción inconstitucional, pero un delito tiene que estar tipificado en el Código Penal que diga el que viola la Constitución tiene 100 años de cárcel. Eso no existe como delito. Pero eso no es básico en una Bueno, democracia, pero la Constitución y no eh, violar la la Constitución. sanción para una inconstitucionalidad es que el tribunal declara la nulidad de esa inconstitucionalidad. Esa es la sanción, pero no tenemos corte constitucional que pueda hacer en este momento. Pero ojalá llegue el momento en que la haya. Esa es la sanción. La sanción es una sanción judicial, eh, pero no es un tema de delito. Claro, normalmente la gente lo que piensa es castigo de delito, ¿no? El castigo es que le quitan el voto popular si hubiera elecciones y el castigo es que eso se declara nulo, de nulidad absoluta, o se desconoce por inconstitucional. ¿Quiere agregar alguna otra cosa más? Bueno, que ojalá estos señores los ilumine el conocimiento, que lo tienen y que permitan que el proceso de transición hacia la democracia que definieron bien definido en el 2019, en un momento muy difícil, eh, continúe, continúe y que esto pueda llegar a un término, que es lo que todos queremos. Bueno, mejor que él no conozco a más nadie. Mayor conocedor de la Constitución que Alan Bruel Carías, no, los hay muy buenos, pero mejores es difícil. De verdad que muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, Napoleón, y seguimos en contacto. Bueno.